Muy bien, hermano. Nuevamente damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder meditar en su palabra. Y estamos ya, gracias a Dios, en el capítulo número 2 de esta carta universal de Santiago, en los versículos 8, y con la ayuda de Dios, porque es Dios quien nos ayuda, quien nos da de su gracia y su bendición, estaremos llegando hasta el versículo número 11. Y dice de la siguiente manera la palabra de Dios: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Oremos, hermanos. Muchas gracias, Padre, te damos por esta grande bendición, Señor, que tú nos das, de poder, Señor, congregarnos, de poder, Señor, Señor, aunque sea de una forma virtual, poder saludarnos, Padre, como hermanos, como familia, como cuerpo de Cristo, Señor. Y Señor, poder tener esta grande bendición, esta grande dicha de poder, Señor, escudriñar tu palabra y poder meditar en ella, Señor. Para ello, Señor, somos incompetentes, Señor, y tú lo sabes, Padre. Pero para ello, Señor, pedimos de tu ayuda. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea en estos momentos, dándonos, Señor, ese entendimiento, Señor. Esa iluminación, Señor, de tu palabra, Señor. Señor, y a la vez prepara nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y disipa en estos momentos todo aquello, Señor, que nos preocupe, todo aquello, Señor, que nos quiera distraer, disípalo en estos momentos, Señor. Y permítenos, Señor, estar atentos a tu palabra, a este estudio, Señor, sabiendo, Señor, que tú hablas a través, Señor, de este estudio. Gracias, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santiago, hermanos, recordemos que se dirige o está hablando de los creyentes judíos. Esto es importante, sin duda alguna, que lo recordemos siempre. Nuevamente se dirige a ellos, a los que han creído en el Señor, a los que se encuentran dispersos, eh, pero de alguna manera estaban cayendo o estaban incurriendo en una falta, en un pecado, precisamente en la falta o en el pecado del favoritismo. Y Santiago les dice en el versículo 8, si en verdad cumplís, si en verdad obedeces, ¿qué cosa? La ley real, la ley suprema de Dios, la misma palabra de Dios. Santiago les está, hermanos, afirmando el principio fundamental de la ley de Dios. Y el principio fundamental de la ley de Dios, hermanos, es el amor. Y es lo que Santiago les está afirmando. Una y otra vez los está invitando a que se amen, a que amen a su prójimo, a que no hagan favoritismos, sino a que nos podamos ver realmente como somos, hijos de Dios, parte del pueblo glorioso de Dios, y a que tengamos también misericordia con aquellos que no lo son, con aquellos que tienen hambre, como aquel pobre que entró a la reunión, que tengamos misericordia, que seamos misericordiosos, porque recordemos que Jesús mismo dijo en en las bienaventuranzas, bienaventurado los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por eso Santiago les afirma este principio fundamental de la ley, que es el amor.
Jesús mismo, recordemos que Él resumió toda la ley en este mismo principio fundamental. Oigan, amor para con Dios, pero también amor para con nuestro prójimo. Allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 36, dice la palabra de nuestro Dios: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Recordemos el contexto. Los escribas, intérpretes de la ley, para tentarle le preguntan de esta manera: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Versículo 37 dice: Jesús les dijo: amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. Notemos primeramente, hermanos, que es un mandamiento. Un mandamiento que viene ¿de quién? De Jesús mismo. Jesús mismo es el que está instituyendo este mandamiento. Y va dirigido ¿a quién? A todo aquel que se diga creyente, a todo aquel que se diga cristiano, a todo aquel que se diga temeroso de Dios. Este principio, este mandamiento debe estar presente en su corazón. Y dice Jesús: amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. Y es a Dios a quien precisamente nosotros como creyentes debemos de amar. Toda nuestra adoración, todo nuestro amor, toda reverencia, toda alabanza va dirigida única y exclusivamente ¿a quién? A nuestro Dios. Y tenemos que hacerlo, dice Jesús mismo, con todo, notemos, con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No es en parte, no es a medias. La adoración que Dios demanda de cada uno de nosotros es total, es completa, es absoluta, no es en parte. Dios quiere todo tu corazón, no quiere una porción, quiere todo. Dios quiere habitar en tu corazón, en todo tu corazón. Dios quiere reinar, quiere ser el Señor de tu corazón. No quiere ser una parte tan solamente. Versículo 38, perdón, dice: este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. El segundo habla precisamente, dice, de amar ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Y notemos nuevamente, hermanos, que es un mandamiento. Un mandamiento que viene ¿de quién? De Jesús mismo. Y si nosotros amamos a Jesús, si Jesús es tu Señor, es mi Señor, nosotros debemos de obedecer este mandamiento, que consta de amar, de dar amor. ¿A quién? A tu prójimo. Oigan, aunque tu prójimo sea difícil de amar, aunque tu prójimo sea una persona que nosotros podamos clasificar que no se lo merece, porque tal vez te ha lastimado, te ha herido, te ha ofendido, te ha desairado. Jesús dice: ámalo. Notemos que no pregunta siquiera si quieres amarle, dice: ámalo. Notemos que no pregunta si este prójimo te ha tratado bien. El mandato dice: ámalo. Y si eres creyente, este mandamiento es para ti, es para mí. Y si eres creyente, debes de obedecerlo. Porque al obedecerlo, recordemos, estamos dando evidencia, testimonio de que verdaderamente amamos a Jesucristo. De esa manera, no es de otra manera como nosotros damos testimonio, es de esa manera, amando al que es difícil de amar, amando a aquel que es tu enemigo, amando a aquel que te ofendió, que te traicionó, que te defraudó, que te engañó. A él es tu prójimo, a él debes de amar, porque al hacerlo, te muestras que eres
verdaderamente un hijo, una hija ¿de quién? De Dios mismo. Y que amas a Jesús y que Jesús es tu Señor. Y como un acto de obediencia, tú amas. Dice el versículo 40, de estos dos mandamientos, amar a Dios y a tu prójimo, depende, dice, toda la ley y los profetas. Es decir, de estos dos mandamientos o en estos dos mandamientos se resume, hermanos, toda la ley. Y no nada más la ley, sino también los profetas. Es decir, toda la palabra de Dios se resume en estos dos mandamientos. Amando a Dios y amando ¿a quién? A tu prójimo. Igualmente también, hermanos, allá en el libro de Levítico, Levítico 19, versículo 18, dice de la siguiente manera, dice, no te vengarás ni guardarás rencor. ¿A quiénes? A los hijos de tu pueblo, dice. Y dice que no, sino amarás ¿a quién? A tu prójimo. ¿De qué manera? ¿Como tú quieras? No, dice, como a ti mismo. Y firma este versículo, dice, yo, Jehová. El verdadero creyente, entonces, de Jesucristo, hermanos, debemos entender que no nos vengamos. Aunque nos traicionen, nos defrauden, nos lastimen, nos hieran, nosotros no buscamos venganza. ¿Por qué razón? Porque la venganza es del Señor, recordemos. Porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Dice quién? El Señor. Y aquí dice, no te vengarás, porque es algo que no te corresponde a ti, ni me corresponde a mí. ¿Le corresponde a quién? A Dios mismo. Dice, y también no vas a guardar rencor por causa tal vez de una agresión, por causa de esa ansiedad o ganas que tienes de vengarte y no puedas hacerlo, puedes caer en un corazón rencoroso, en un corazón lleno de amargura, de resentimiento. Por eso es que Dios dice, ni te vas a vengar, ni esa falta de venganza te va a llevar a guardar rencor o amargura en tu corazón, sino qué cosa, amarás a tu prójimo. ¿De qué manera? Como a ti mismo, yo Jehová. Y Santiago dice, si en verdad cumplís, dice, si en verdad obedeces la ley real, la palabra de Dios, conforme, dice, o de acuerdo, o según, ¿a qué? A la escritura, a lo que está escrito, a lo que está revelado, a lo que Dios inspiró a esos hombres y esos hombres escribieron. Y esa ley real que está plasmada, que está escrita en ese libro, dice, amarás. Y notemos, es un mandamiento. Es el mismo mandamiento que Jesús ya instituyó. Amarás. ¿A quién? A tu prójimo. Oigan, ¿de qué manera? Como a ti mismo. Dice, bien hacéis. Si cumples, si haces o si vives de acuerdo a la palabra de Dios, que te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Santiago dice, que haces bien. Y creo, hermanos, que cada uno de nosotros hemos sido llamados para hacer el bien, para vivir una vida intensamente, para vivir una vida en completa obediencia. ¿A quién? A Dios mismo, a su palabra revelada, plasmada en la escritura. Cada uno de nosotros. Y por ello debemos ser obedientes. Porque si obedecemos, dice Santiago, haces bien.
Estás haciendo lo correcto. Oigan, delante de los hombres, porque van a ver, se darán cuenta y ellos mismos, sin palabras, recibirán ese mensaje del Evangelio cuando vean que aquel que tanto daño te hizo a ti, tú no le estás pagando de la misma manera, sino que tú le estás pagando con bien, con amor. Y el mundo entero cuando ve eso, hermanos, recibe ese mensaje. Y nosotros hacemos bien. Nosotros vivimos una vida en obediencia a la palabra de Dios cuando hacemos eso precisamente. Santiago, notemos, centra su atención, hermanos, o la atención en la segunda parte del resumen de la ley. La segunda parte o el segundo mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí centra su atención, Santiago. Es lo que les escribe a los hermanos judíos, creyentes, que hacían acepción de personas. Centra su atención en ese apartado de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Igualmente también lo hace el apóstol Pablo. Notemos allá en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 9, dice de la siguiente manera, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Dice, y cualquier otro mandamiento, entendamos que está incluido en la ley, dice, en esta sentencia, en esta palabra se resume. Amarás a tu prójimo, ¿de qué manera? Como a ti mismo. En esa palabra, hermano, se resume todo. Porque no, al no adulterar, estás dando una evidencia de qué? De amar a tu prójimo. Al no matar igual, al no hurtar igual, al no decir falso testimonio o chismear algo que no debemos de chismear, está dando evidencia de que amas verdaderamente a quién, a tu prójimo, al no codiciar. Y dice Pablo, y cualquier otro mandamiento, dice, se resume en una sola palabra. Todo se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor, dice, no hace mal a quien, al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento, hermanos, entendamos, de toda la palabra de Dios se resume en una sola palabra, amor. ¿Cómo lo podemos resumir en verdad? En una sola palabra. Ahora lo importante es vivir y obedecer esa palabra, porque esa palabra tiene que ver con toda la ley y los profetas, con toda la revelación de Dios, la palabra amor. Por eso es que esa palabra es muy grande y a veces difícil de poder obedecer. Pero si eres un verdadero creyente, debes de obedecerla. Por amor a Dios, por amor a tu prójimo. Allá en Gálatas, capítulo 5, versículo 14, dice, porque toda la ley, notemos, dice, toda la ley, en esta sola palabra se cumple. ¿En qué palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Una y otra vez la palabra de Dios nos enseña, nos muestra, nos manifiesta, nos ordena a que si realmente somos hijos de Dios, si realmente somos creyentes de Jesucristo o discípulos verdaderos de Jesucristo, oigan, debemos de andar en amor. Debemos de vivir en amor. Amor para con Dios, pero también amor para con tu prójimo. Cuando el verdadero creyente cumple con la segunda parte del resumen de la ley, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, está cumpliendo también con la primera parte. Porque ambas partes, entendamos, están vinculadas una a la otra. Aquel que ama a su prójimo no es otra cosa, hermanos, más que la evidencia, más que el fruto de ese amor que tenemos para con Dios y viceversa. Y lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 20. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece, dice, ¿a quién? A su hermano. Juan dice, es mentiroso. Es un mentiroso. ¿Por qué razón? Porque amar a tu prójimo es la evidencia, es el fruto de que verdaderamente amamos a Dios. Pues el que no ama, dice a su hermano, a quien ha visto, a quien tiene cerca, o al que ve de vez en cuando. ¿Cómo puede, dice, amar a Dios a quien no le ha visto? ¿Cómo? No hay una congruencia. Es mentiroso aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano. Se engaña a sí mismo, recordemos. Y el creyente está llamado, hermanos, a vivir en verdad, a vivir la verdad que es Cristo. Y si amas verdaderamente a Dios, oigan, como una forma natural, como un fruto, como una evidencia, como un testimonio que brota, que sale de tu corazón, oigan, amas. ¿A quién? A tu prójimo. Aquí no cabe, hermanos, yo amo a todos menos a esta persona o a este hermano o a esta, no sé, porque, no sé, no, por igual, recordemos, sin acepción de personas, sin hacer distinciones, nosotros debemos de amar, porque si no somos mentirosos. Dice el versículo 21, y nosotros entendamos, nosotros los creyentes, nosotros que decimos amar a Dios, tenemos este mandamiento de quién? De Él, de Dios mismo. El que ama a Dios, ¿cuántos amamos a Dios? Dice, ame también a quién? A su hermano. Si amas a Dios, dice, ame también a quién? A su hermano. Y notemos que es un mandamiento, es una ordenanza y un mandamiento, hermanos, está allí. ¿Para qué? Para ser obedecido. Y tenemos que obedecerlo por amor a Dios, por amor a Jesús. Tenemos que obedecerlo. Oigan, si Dios no escatimó a su propio Hijo, eso me habla de su inmenso y su grande amor que tal vez nunca entienda con esa mente finita. ¿Por qué yo, siendo una simple criatura, un simple ser humano, pecador, falto de la gracia de Dios, por qué no voy a amar
a mi prójimo? ¿Por qué no voy a amar a mi hermano? Si Dios, siendo el Dios creador, el dueño del universo, el todopoderoso, envió a su Hijo a morir en una cruz para salvarte, para darte vida eterna. Y Él nos habla de su inmenso amor, porque tú no puedes amar a tu hermano. Y es un mandamiento. El que ama a Dios, dice, ame también ¿a quién? A su hermano. El creyente que cumple la ley suprema de Dios, hermanos, dada en las escrituras, dice Santiago, bien hace. ¿Por qué razón? Porque hace la voluntad de Dios, porque vive bajo los preceptos, porque vive una vida en completa obediencia a la palabra. Por eso es que bien hace. Y al hacer la voluntad, al vivir bajo los preceptos, bajo las ordenanzas de Dios mismo, evita caer en el pecado de favoritismo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros vivamos intensamente la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros la obedezcamos. Y al obedecerla, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y al amar a tu prójimo como a ti mismo, no vas a hacer favoritismo ni acepción de personas, sino que a todos los tratarás por igual. Porque es el amor de Dios el que te impulsa a hacer eso. Es cuando vives intensamente la palabra de Dios la que te lleva a toda verdad. Y la verdad te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 9 del capítulo 2 de Santiago dice, pero si hacéis favoritismo, si haces diferencias de personas, ¿quién? Recordemos el creyente, que no debe de hacer. Recordemos que Dios es imparcial. Recordemos que Dios no muestra favoritismo. Recordemos que Dios ama al pobre y al rico por igual. Él no hace acepción de personas. De la misma manera, como hijos de Dios, debemos de imitar a quien, a nuestro Padre Celestial. Y de la misma manera nosotros debemos de actuar, debemos de mostrar, oigan, amor para con todas las personas, pobres o ricos, sin acepción de personas, sin diferencias, sin discriminación, debemos nosotros de tratarlos. ¿Por qué razón? Porque ambos, hermanos, pobres o ricos, sin Dios están en la misma condición de miseria, de pecado, de faltos de la gracia de Dios. Por esa razón nosotros debemos de tratarlo de la misma manera. Pablo dice allá en Romanos capítulo 2, versículo 11, dice, porque no hay acepción de personas, ¿para quién? Para Dios. Entendamos entonces, hermanos, este principio, este ejemplo. Si Dios no hace acepción de personas, si Dios no muestra favoritismo y Dios es un Dios imparcial, ¿por qué razón yo muestro favoritismo? ¿Por qué razón yo voy a hacer acepción de personas? ¿Por qué razón yo voy a tratar a una persona diferente al trato de la otra? No se puede, hermano, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque así como Dios ama a todas las personas, ricos y pobres,
también yo como su hijo, como aquel que ha sido vivificado, ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Yo debo de actuar de la misma manera y yo debo de amar a las personas, sean pobres o sean ricos, tengan abundancia, perdón, o tengan escasez. Yo debo de amar a las personas. ¿Por qué razón? Porque cada una de ellas refleja la imagen de ¿quién? De Dios mismo. Por eso yo debo de amarlas por igual. Por eso no debo hacer favoritismo. Por eso yo no debo de ser parcial en ninguna manera. Debo de actuar como Dios mismo actúa. Allá en el libro de Levítico, hermanos, capítulo 19, versículo 13, hay otros reglamentos. Dice, no oprimirás a quien a tu prójimo, ni le robarás. Dice, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Versículo 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo, dice, a quien, al pobre, ni complaciendo al grande, al poderoso, al rico, entendamos. No harás eso, sino con justicia juzgarás a quien, a tu prójimo. Es decir, vas a ser o ser imparcial, así como Dios es imparcial, así tú debes de ser imparcial. Versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo dice quién? El Señor. Pero si hacéis acepción de personas, dice Santiago, si haces distinción entre uno y otro, entre el pobre y el rico, si eres parcial, Santiago dice, cometes pecado. Y al cometer pecado, quedas convictos. La palabra convicto se traduce como amonestar, como acusar o como reprender. Entonces, al cometer pecado, quedas amonestado, quedas acusado, quedas reprendido. ¿Por quién? Por la misma ley, la misma palabra de Dios, como transgresor, como violador o como culpable. Es decir, la misma ley, hermanos, te amonesta. La misma ley de Dios te acusa. Su misma ley te reprende. Y si cometes transgresión, quedas como culpable delante de Dios. Y no hay nada con lo que tú te puedas justificar. Eres un culpable. ¿Por qué? Porque has violado la misma ley. Y la misma ley te señala, te acusa, te reprende, te amonesta y te señala que eres culpable. Cuando el creyente se muestra parcial, queda condenado, notemos, por la ley del amor. Porque es la ley misma la que prohíbe que seamos nosotros como creyentes parciales. Nosotros como creyentes hoy más que nunca debemos de ser imparciales. Hoy más que nunca no debemos demostrar algún tipo de favoritismo. No, porque si no quedas condenado por la misma ley del amor. Y recordemos que es esa ley la que se resume en la palabra amor tan solamente. Y quedas acusado, eres amonestado, eres reprendido por la misma ley como un culpable.
Allá en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 17, dice de la siguiente manera: no hagas distinción de personas. El contexto nos habla de Moisés cuando delega responsabilidades al ser mucho o grande ya al pueblo para que le ayuden a juzgar. Y notemos, dice, no hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño, dice, entendamos al pobre, al humilde, como al grande, al poderoso, al rico. A ambos dice, ¿qué debe hacer? Escuchar. No puedes decir, tú porque eres pobre no te voy a escuchar, o tú porque eres rico no te voy a escuchar. No, no tendréis temor de ninguno, dice, porque el juicio de quién es de Dios mismo. Entonces recordemos, hermanos, que nosotros como creyentes no debemos, dice, hacer distinción de personas. Y así como escuchas al pobre, así debes de escuchar al rico. Y si vas a ejercer o a dictar un juicio, recuerda que ese juicio debe de venir ¿de quién? De Dios mismo. Transgredir la ley de Dios es una ofensa, hermanos, que hacemos a Dios mismo. Y como transgresores, como culpables delante de Dios, hermanos, la misma ley es la que te señala, la que te amonesta. Es la misma ley. Y el transgresor es culpable delante de Dios y no hay nada ni nadie que lo pueda justificar. Por eso, hermanos, nosotros debemos de vivir intensamente bajo esa ley, la ley del amor, amando a quién, a tu prójimo como a ti mismo, no haciendo favoritismos, no haciendo acepción de personas, sino amándolos a todos por igual. Aún mayormente, hermanos, recordando que es un mandamiento de quién, de Dios mismo. Versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare, cualquiera que cumpla, dice toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable, dice, ¿de qué? De todos los mandamientos, de toda la ley del Señor. Ahora, los judíos, hermanos, establecían una distinción entre los mandamientos. Ellos distinguían, perdón, del mandamiento del Sabbat o de la observación del día sábado. Para ellos era el mandamiento más importante que había dentro de la ley. Es el que más observaban, el que más defendían ellos. Oigan, pero tenían en poco otros juramentos, otros mandamientos, por ejemplo, de los juramentos, lo tenían en poco. Tenían en sumo el día de descanso, pero tenían en menos otros mandamientos, los cuales incluía los juramentos. Los juramentos para ellos no eran importantes, como lo era el Sabbat. Oigan, y ellos juraban por todo, porque para ellos no era importante. Para ellos era de menor importancia. Y así ellos los establecían, así ellos los clasificaban como importantes, no importantes o menos importantes. Y ellos entonces tenían en poco este mandamiento de no jurar. Y Jesús mismo, notemos lo que dijo allá en Mateo 23, versículo 16. Dice, hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, dice, no es nada.
Pero si jura por el oro del templo, es deudor. Notemos, ellos juraban, hermanos, como tenían en poco los juramentos, juraban por el templo, juraban por el oro del templo. Versículo 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Notemos, juraban por el templo, juraban por el oro que cubría todo el templo, juraban por el altar, juraban por la ofrenda. Y el versículo 22, y el que jura por el cielo, juraban por el cielo. Hacían juramento de todo tipo y por todo juraban ellos. De esa manera se juramentaban uno al otro, porque sabían que no iban a cumplir ese juramento y porque lo tenían, el mandamiento del juramento lo tenían en poco, lo tenían en nada, pero el Sabbat era mucho más importante, era lo máximo en la ley mosaica, lo observaban y cuidado y no lo observaras, pero el mandamiento dice no es nada. Puedes jurar por el templo, puedes jurar por el oro, puedes jurar por la ofrenda, puedes jurar por el altar, por el cielo, por lo que tú quieras, puedes jurar, porque es menos importante. Y Santiago dice en el capítulo 5, versículo 12, pero sobre todo dice, hermanos míos, no juréis, dice, ni por el cielo, dice, ni por la tierra, ni, ni por ningún otro juramento. Notemos, ellos juraban por el cielo, juraban por la tierra, perdón, juraban por cuanta cosa se les ocurriera o viniera a su mente. Ellos juraban porque tenían en poco esos mandamientos, porque sabían que si no cumplían no pasaba nada, según ellos. Y Santiago aquí los amonesta fuertemente. Hermanos míos, dice, no juréis, no hagas eso, no jures ni por el cielo, no jures ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, dice, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, dice. Limítense a decir sí o a decir no y da la razón para que no caigas en qué, en condenación. Y esto es lo que ellos tenían en poco, hermanos. Eso es lo que ellos tenían en nada. Observaban algunos o los que le convenían a ellos. Los que no le convenían, no los observaban, no los obedecían. Y Santiago dice, porque cualquiera que guardare, que cumpliera toda la ley, pero ofendiera en un punto, tuviera en poco o en nada un punto, un mandamiento, una parte de la ley, dice, se hace culpable automáticamente de todos, por ese que tiene en poco, por ese que tiene en nada. Cada creyente, hermanos, tiene o tenemos la obligación de obedecer toda la ley de Dios. Y no podemos nosotros decir, este mandamiento sí es importante para mí, este no me conviene, o este no es para mí, o este es muy pequeño. No podemos decir de esa manera. ¿Por qué razón? Porque todos los mandamientos, toda la ley, toda la palabra de Dios, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, forma una unidad, o es una unidad. Y no podemos agarrar nomás lo que querramos, lo que nos guste, lo que nos convenga, y desechar aquello que no nos gusta, o aquello que nos hable fuerte. No podemos desecharlo, porque todo forma una unidad.
La palabra de Dios es una unidad, es una sola. Y como creyentes de Jesucristo, como hijos de Dios, estamos llamados, o fuimos llamados ¿para qué? Para vivir una vida en obediencia, ¿qué? A la palabra de Dios. Aunque sabemos que no podemos cumplir toda la palabra de Dios, pero estamos llamados a vivir en obediencia a ella. Estamos llamados a abrazar toda la palabra, a hacerla nuestra. Cada palabra es nuestra y debe ser muy amada, muy respetada, muy valorada. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios mismo y debes de obedecerla, porque para eso fuiste llamado. Jesús mismo allá en el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. En ninguna manera piensen eso. No piensen que yo he venido a quitarla, dice. No, no la he venido a quitar, sino para cumplir la ley. Y es el único que ha cumplido, o que cumplió toda la ley. Pero sigue diciendo, versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, dice, oigan, entendamos el fin del mundo. Ni una jota, ni una tilde pasará, dice, ¿de qué? De la ley. Nada se quitará. Por eso es que tú eres llamado como creyente a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y esta palabra estará presente durante toda tu vida. Y esta palabra es la misma de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Esta palabra no cambia y no pasa. Y dice que pasará hasta que el cielo y la tierra pasen. Nunca. Dice, hasta que todo se haya cumplido, pasará esta palabra. Todo se haya cumplido. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, dice, muy pequeños, y así enseñe a los hombres, dice, de manera pequeña, de manera irresponsable, o teniendo en poco la palabra de Dios. Dice, muy pequeño será llamado, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Y notemos que está dirigiéndose a sus discípulos. No se dirige a la audiencia grande que le seguía, se dirige a sus discípulos. Y es a ellos a quien les dice, es a nosotros como discípulos de Jesús. A ti te está hablando, a mí me está hablando en estos momentos, a todos los creyentes nos está hablando. Y dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, dice, y no nada más los quebrantes, o no nada más los violes, no nada más no los obedezcas, no nada más lo tengas en poco, sino que así lo enseñe, dice. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera dice que los haga, que los viva, que los obedezca, que los tenga en alto y los enseñe. Este dice que vive, que obedece y los enseña. Este será llamado, ¿de qué manera? Grande en el reino de los cielos. Yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo serás llamado
en el reino de los cielos. Pequeño porque tuviste en poco la palabra de Dios, aunque creías, aunque seguías a Jesús, pero no lo seguías como Él te demandaba, como Él quería, como Él te exigía, sino lo hacías a tu manera. O grande, viviendo intensamente cada día, cada porción de la Escritura y así enseñando. Si así lo haces, dice que serás llamado grande. Serás grande en donde, en el reino de los cielos. Y es algo, hermano, que nos debe de animar. Es algo que nos debe también de redarguir, a hacer lo correcto, a llevar una vida en obediencia a la palabra de Dios, a no tener en poco el más pequeño, por pequeño que se vea el mandamiento, no tenerlo en poco, sino guardarlo, vivirlo, obedecerlo y enseñarlo también. Y nada es poco, nada es pequeño, porque todo viene de un Dios grande, grande en amor, grande en misericordia, grande en bondad. Y ese es nuestro Dios, el Dios que nosotros servimos. Vive intensamente, hermano, la palabra de Dios. Obedécela en cada momento de tu vida. No la tengas en poco, porque cualquiera que la guarde, cualquiera que la cumpla, cualquiera que la vive, toda dice, pero ofendiera en un punto, ofendiera en un mandamiento, en una parte, no la cumpliera, se hace culpable, dice, de todos. De nada le sirve cumplir la mayoría y no cumplir en un punto. Y terminamos, versículo 11 dice, porque el que dijo, ¿quién dijo? Dios. Es Dios el que ha formulado su ley porque es ley de Él, es mandamiento de Él. Porque el que dijo, Dios, el que revela su voluntad, que está plasmada en la ley, Dios, Él te dice hoy, Él te habla hoy y te dice, no cometerás adulterio. Y notemos, es un mandamiento que tiene que ver con el decálogo. Es el mismo mandamiento que se dio a través de Moisés allá en el monte Sinaí. Es el mismo mandamiento que estaba plasmado por el mismo dedo de Dios en esas tablas. Y dice, no cometerás adulterio. Y es algo que tú y yo debemos de obedecer. Y Dios te dice hoy, no cometas adulterio. No lo hagas. Sin duda alguna, hermanos, previéndote de todas las cosas tristes y desastrosas que vendrán a tu vida si tú cometes adulterio, si tú desobedeces la palabra de Dios. No cometas adulterio, porque Dios sabe las consecuencias que trae una relación de adulterio. Dios conoce las consecuencias. Tu familia se destrozará. Tú y tu cónyuge sufrirán. Y no nada más ellos. Si tienes hijos, tus hijos sufrirán también. El que tú en el momento que pudiste decir no, dijiste sí, cediste. Y Dios dice, porque el que dice, el que te dice hoy, el que te previene hoy,
el que no quiere que caigas en esa situación de condenación, te dice hoy, no cometas adulterio. No lo hagas. Oigan, ¿sabías que tú eres lo máximo para tus hijos? Para tu hijo, para tu hija. Y cuando alguno de los dos cae en adulterio, lastimas a tu hija, lastimas a tu hijo, los hieres. Es triste, hermanos. Por eso Dios te dice, no cometas adulterio. Pero también dice, no matarás. Ahora bien, dice, si no cometes adulterio, pero matas, o viceversa, entendamos, ya te has hecho transgresor ¿de qué? De la ley. La ley real, la ley de Dios, hermanos, consta de muchos mandamientos. Transgredir uno de ellos, dice Santiago, es transgredir toda la ley de Dios. Cuando tú haces algo que vaya en contra de la misma palabra de Dios, te haces culpable de toda la palabra de Dios. Cuando tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, te haces culpable, te haces transgresor, no nada más de no amar a tu prójimo, sino de toda la palabra de Dios, toda la ley, de todos los mandamientos. Cuando tú no amas a tu prójimo, oigan, adulteras, matas, robas, fornicas. ¿Cuántas cosas no haces cuando tú no amas a tu prójimo como a ti mismo? Santiago habla de dos mandamientos. Mandamientos que tienen que ver precisamente con tu prójimo. Y si cumples uno, pero violas el otro, eres transgresor de la ley, violas la ley. Y te haces culpable, hermano, de toda la ley. Eres un transgresor. Y Dios te dice hoy y te dirá mañana y te dirá siempre a través de su palabra, porque es su voluntad, que obedezca sus mandamientos, que guarde su palabra, que no seas un transgresor, sino que cada día le digas al Señor, Señor, ayúdame, fortaléceme, Señor, a vivir intensamente tu palabra. Ayúdame, Señor, a amar a mi prójimo. Ayúdame, Señor, a no ceder, a no caer en la tentación, Señor, ayúdame. Porque quiero amarte hoy más que nunca, porque hoy más que nunca quiero servirte, hoy más que nunca quiero caer rendido, rendida a tus pies, hoy más que nunca. Y una manera, hermanos, de decirle al Señor es obedeciendo su palabra, viviendo su palabra. Oigan, toda, no en parte, no lo que te agrade, no lo que te guste nada más, no lo que vaya contigo, sino toda la palabra de Dios. Como hijos de Dios, estamos y fuimos y somos llamados ¿a qué? A obedecer su palabra. Toda, hermano. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros entonces le digamos al Señor que nos dé de su gracia y de su bendición, para que podamos cumplir con la palabra de Dios. Aunque no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, pero es la ley, recordemos, la que nos muestra
la que nos señala nuestra falta, nuestra transgresión para con Dios. Es la ley, hermanos, o por medio de la ley como nosotros también conocimos a Dios. Y es la ley, o por medio de la ley, como Dios nos habló, nos habla y nos seguirá hablando. Por eso debemos de obedecerla. Toda su palabra, hermanos. Toda es palabra de Dios y como hijo de Dios, amémosla, valorémosla, respetémosla y obedezcámosla. Y que Dios, hermanos, nos dé su fuerza, que Dios nos dé de su gracia para que cuando le fallemos a Dios, porque le vamos a fallar, Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a levantarnos una y otra vez. Que Dios te bendiga, hermano. Amén.